Yeah.
sobre las aguas. Ven, muévete aquí. Ven, reposa. Ven, reposa. El Espíritu se mueve sobre las aguas. Ven y muévete aquí. Ven, reposa. Ven, reposa. Ven, Dios, cuando tú te mueves a este lugar, ven, reposa, ven, reposa, ven, Dios, cuando tú te mueves a misa, y en este lugar, ven, reposa, ven, reposa. Ven, reposa, el Espíritu se mueve. Fuego vendrás, otra vez, abre los cielos, mueve aquí. Ven, reposa, fuego vendrás, otra vez, los cielos, mueve aquí. Ven, reposa. Cuando tú me ves a dormir en este lugar, ven, reposa, ven, reposa, ven, Dios. Cuando tú me ves a dormir y en este lugar, ven, reposa, ven, reposa. Cuando tú me vas a venir y en este lugar, ven, reposa, ven, reposa, ven, Dios. Cuando tú me vas a venir y en este lugar, ven, reposa, ven, reposa, ven, Dios. Cuando tú me vas a venir y en este lugar, reposa, reposando,
Hola y bienvenidos una vez más a Iglesia Calvario con su pastor Frank García. Qué gusto, qué alegría me da de que ustedes nos acompañan semana por semana o día por día. Ya saben que estamos en YouTube, Facebook, Instagram y es una alegría en saber que este ministerio ha sido bendecido y sigue ser bendecido más y más con personas todo alrededor de los Estados Unidos, de Latinoamérica, hasta cruzando el Atlántico a España, de personas y familias que nos están viendo y acompañando y que han sido alimentados y bendecidos por este ministerio. Si han sido bendecidos y les encanta estos mensajes, mándenselos por favor a otras personas que creen que van a ser bendecidos también. Ahorita mismo pueden mandar un mensaje a familia, amigos en Facebook y decirles que los acompañen en ver este siguiente mensaje. Bueno, quería hoy saludarlos y darles un abrazo entre la internet. Los quiero mucho, aunque muchos no los conozco, los quiero mucho y sé que el Señor está ministrando a ustedes y desean comunicarse conmigo, con nosotros aquí en Iglesia Calvario. Pueden mandarme un correo electrónico directo a frank.garcia@calvarywestlake.org. Y lo hemos tenido, pueden ver en nuestro website, el sitio de web, pero quiero que se mantengan en comunicación para saber quiénes son ustedes, quiénes han sido bendecidos, quién ha recibido al Señor, o si necesitan más recursos, tenemos Biblias y recursos para ustedes. Quería dar este saludo, pero ahora tenemos algo especial. Ahora quiero que nos acompañen a un invitado, un pastor hermano, Esli Felipe de Radio Solo para Ti. Está con nosotros hoy y va a compartir un mensaje acaso de mayordomaría, de ser buen mayordomo en nuestros matrimonios, nuestras vidas, nuestras finanzas. Y es una bendición de tenerlo aquí con nosotros. Véanlo y después de unas alabanzas vamos a tener aquí el pastor Esli Felipe de Radio Solo para Ti y luego nos vemos a la última después de su mensaje. Que Dios los bendiga y disfruten de este tiempo. Muchas gracias, Pastor Frank, Pastora Mary, por esta oportunidad. Gracias al Señor, primeramente, también por tenerles enfrente mío. Siempre digo que es una bendición poder predicar la palabra de Dios en cualquier día de la semana y alabar con nuestros hermanos, ¿no? Y para mí es un placer poder compartir este tiempo para los matrimonios, ¿no? Y yo sé que los matrimonios, las parejas, como siempre digo, esa representación de Cristo con su iglesia en este mundo que tiene todo al revés, está luchando por un futuro mejor, pero un futuro mejor que la palabra de Dios nos enseña. Y no quiero dejar de lado las palabras de mi buen hermano y amigo el pastor Frank. Sí, tenemos una página que tiene que ver con el ministerio, misaludfinanciera.net, donde usted puede ver videos, puede ver información acerca de nuestras enseñanzas, acerca de liderazgo, de matrimonios, de alabanza, de oración, de cómo comunicar, y también la radio. Muchos nos han recordado, Solo para Ti Radio es una emisora que nació por la gracia de Dios, pionera hace más de 20 años a través de las aplicaciones, el App Store, de la tienda también de Google, y a través de iTunes, de TuneIn, soloparatiradio.com. Usted puede escuchar, es una programación completamente, como dicen los amigos anglosajones, easy listening, ¿no? O sea, de fácil escuchar, no hay comerciales, no pedimos dinero y todo nuestro ministerio siempre está contento porque sirve así al Señor. Y bueno, todos estamos contentos, ¿verdad? Sí, gloria a Dios, estamos vivos, tenemos salud. ¿Qué les parece? El pastor me dio 3 horas, pero no, nos ha dado unos cuantos minutos. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para pedirle a Dios que sea el que nos hable y no un hombre? Amén. Padre bendito, Señor, gracias. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. Gracias por este tiempo con mi amada familia, Señor, de Capilla Calvario, aquí en esta hermosa ciudad de Westlake Village. Gracias por los pastores, gracias por los hermanos. Señor, escóndeme tras la cruz de tu Hijo bendito y que solamente tu voz, Espíritu de Dios, sea la que ellos y ellas puedan escuchar. Te lo pedimos en el nombre de quien vive y reina por los siglos de los siglos, nuestro amado Jesús. Y todos decimos amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.
Tome su lugar, por favor. Y sí, ahí tenemos el título. Y ya todos saben que mi nombre es un poco especial, pero por la gracia de Dios ya muchos me dicen Esli, ¿no? Ya no Early, Elvis, Ashley. Y bueno, es un nombre bíblico, como alguna vez les compartía en esa primera oportunidad, que está en el libro de Lucas, la genealogía del maestro. Y ahí tenemos, como decimos en Perú, tenemos papá y mamá, así que usted lo ve. Y quiero empezar, porque hay que redimir el tiempo. Los cristianos deberíamos ser caracterizados por salvar el tiempo, por ser buenos mayordomos. Y de eso voy a hablar. Qué interesante que cuando hablamos de mayordomía, como dice ahí, estamos hablando de un vocablo griego que nos dice a la letra, en la raíz del asunto, que tiene que ver con una persona que está encargado. No es el dueño. Usted puede ver ahí la raíz, es un administrador, generalmente era un esclavo, una persona que administraba una finca, una gran casa. La palabra de Dios nos dice que nosotros deberíamos, Pablo menciona en esa primera carta a los Corintios, los hombres deberían tenernos por administradores, dice, y servidores de la gracia y los misterios de Dios. Yo sé que los matrimonios, las parejas que se van a casar, los que ya tienen muchos años como marido y mujer, están preguntándose por qué empezamos intencionalmente con esto. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos administradores, somos mayordomos, no solamente del dinero, no solamente de los dones, no solamente de los autos, de sus propiedades aquí en su país de origen, sino también de esa esposa que Dios nos ha dado. Desde ya le digo a los varones, el Señor no tiene hijastras, no tiene sobrinas, solamente tiene hijas. Por eso es importante que usted entienda que cuando Dios dice, bienaventurado el hombre que haya esposa, porque alcanza la benevolencia de Jehová. La benevolencia tiene que ver con lo bueno que es Dios. Y la gracia y la misericordia de Dios nos deja saber también que somos, como dice esta palabra, administradores. Qué interesante que el Nuevo Testamento también usa el término mayordomo, que tiene que ver con esa palabra. Me gustan los colores, porque los colores, los números, el matrimonio, todo le pertenece a Dios. Nosotros solamente somos administradores. Es más, el Espíritu me recuerda que nosotros no creamos vida. En el matrimonio, en el hecho que no debe tener mancilla, no debe tener ninguna cosa que lo agravie. Dice que nosotros, por la gracia de Dios, procreamos. Procreamos significa que el humano tiene esa bendición de Dios. Y decía, en el Nuevo Testamento, NT, podemos ver que era un criado principal también, el mismo sentido. Y Jesucristo nos recuerda, como ve, está en mayúscula, que Él es el dueño de todo lo que somos y tenemos, porque Él nos compró con su sangre, Él nos sustenta y también, por supuesto, Él, como dice, nos creó. Vamos a enviarle un bosquejo al pastor, como siempre él sabe, porque yo siempre digo, y esto tiene que ver con lo que decía el pastor Frank, pero yo pienso que el mundo, nosotros no deberíamos amoldarlos al mundo. Si bien es cierto, se está hablando entre hoy y estos próximos 2 días del Día del Amor y de la amistad y todo eso, el creyente debería entender que el amor tiene que ver con algo mucho más grande que celebrar una fecha que no debería ser solamente una época, un momento del año. Por eso quiero que usted comprenda que el amor de Dios está expresado en todo lo que Dios nos ha dado, la mayordomía. Y esto tiene que ver con la esposa que Dios me ha dado, con los hijos que Dios me ha dado. La palabra de Dios dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de alta estima, de alto valor, el fruto del vientre. Yo le pregunto, mi amado hermano, yo siempre digo, estoy sentado ahí porque el mensaje debe tocar primero el corazón del predicador. ¿Cuánta herencia de Dios corre por tu casa, por tu living room, en tu sala? ¿Quién que no es dueño de algo te puede dar a ti algo en herencia, si no es el dueño de ello? La palabra de Dios nos recuerda que nosotros debemos entender a la luz de la palabra de Dios que no es difícil manejar nuestra mayordomía. Es decir, como decía, mi esposa, mi esposo, mis hijos que son herencia de Jehová, mis talentos, mis dones, mi servicio en la iglesia, mis propiedades, el dinero. Dice, no está reservado, dice, para un sabio, un matemático.
como dicen los jóvenes, don't get me wrong, no me malinterprete. No estoy diciendo que no sea bueno que usted crezca en el Señor. Es más, recordamos la enseñanza anterior y Efesios también nos dice que nosotros caminamos con las bendiciones de Dios que han sido reservadas desde antes de la fundación del mundo y que Dios está esperando que nosotros seamos maduros espiritualmente. Porque un niño espiritual no entiende el momento que le toca vivir delante de Dios. Y lo triste es que si somos gente que no tenemos esa madurez espiritual que Dios espera, somos como los gentiles, es decir, una persona que no tiene una relación con Dios. Porque de eso se trata, de crecer en el Señor. Y le digo algo, Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, todo lo que usted y yo sembraremos, eso es lo que cosecharemos. Pablo dice que cuando habla, por ejemplo, a los Gálatas, le dice que nosotros deberíamos sembrar en el espíritu, en las cosas de arriba y no en la carne, para no desmayar. Cuando hablábamos un poco de la apatía, ¿se acuerda? En la marca de un cristiano, un corazón agradecido. Pero qué interesante que ese verbo en el original significa putrefacción, cuando usted se enfoca en la carne, cuando usted se enfoca en los valores que ahorita habla TikTok, YouTube, Instagram, donde todo está al revés, donde ahora yo tengo que probar para ver si me conviene casarme con esa mujer, o esa muchachita tiene que irse y fornicar con ese muchacho para ver si le va bien. To see what happens. La palabra de Dios nos dice que no es difícil, repito, administrar nuestra mayordomía. Que usted puede ver, la palabra de Dios lo dice, es un contexto, vamos a decir, un largo concepto, amplio. Y dice, solo se necesita el deseo de hacerlo. Por eso es un tema vital el de la palabra de Dios. ¿Dónde está mi corazón? Es lo que le digo justo a los jóvenes, le decía a unos líderes que nos invitaron para un evento de liderazgo. ¿Será que Dios está mirando que nosotros no estamos cumpliendo la misión como sal y luz que deberíamos ser? Porque el mismo Señor Jesús dice, si la sal pierde su sabor, dice, no sirve para nada, sirve para ser echada, pisoteada y no sirve para nada. Por eso es importante que nosotros recordemos que la fidelidad de Dios se manifiesta no solamente en el hecho, como decía la pastora, ¿verdad? Que estamos vivos, que tenemos vida, que la gracia de Dios permite que si a mí me dio eso como una prueba de fe, ahora yo entiendo que Dios está obrando conmigo. Le decía a ella, ¿y cómo hay gente que puede creer que venimos de una explosión, ¿no? O de que venimos de un chimpancé, de un mono o de un primate? O que de pronto, ¡pum!, apareció todo. La gracia de Dios que nos hace recordar que su trabajo, el trabajo que tienen como familia, y yo siempre le digo a los matrimonios, ayer teníamos una cena por allá por Riverside, donde deberíamos decir, no mi dinero, o mi dinero que yo me gané, no, nuestro dinero. Porque dice la palabra de Dios, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, hablando de una transición, de madurez, para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y eso no significa simplemente una unión sexual, sino también económica, financiera, emocional, bíblica, en todo el sentido de la palabra. Por eso cuando usted ve la fidelidad de Dios, siempre nos olvidamos de eso. Y lamentablemente hoy hay mucha soberbia en la iglesia del Señor. La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios que te permite estar vivo, que tienes un compañero de vida, que tienes hijos, que tienes todo un futuro por delante. Porque yo siempre le digo a los muchachos, a los jóvenes, con la bendición de Dios y de tus padres, estudiar aquí en este país por la gracia de Dios, el cielo es el límite. El cielo es el límite. La palabra de Dios nos recuerda que del Señor es la tierra, dice, y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Qué interesante, ¿verdad? Y mucha gente, por supuesto, a veces se pone un poco a objetar. Qué interesante que el religioso, el que no tiene una relación personal con Dios, siempre trata de sacar de contexto, trata de minimizar la palabra de Dios. Entonces el Señor, haciendo un resumen, un recap, como diríamos en inglés, dice que yo soy un administrador, que soy un mayordomo, que Él
nos dice que somos servidores de los dones y los misterios de Dios, que tenemos nuestra mayordomía expresada en nuestra familia, nuestros dones, el dinero, y que Él nos ha comprado, nos sustenta. ¿Usted se imagina la sangre preciosa de Dios que lo ha comprado? Por eso donde está su corazón. Y el Señor, por supuesto, nuestro Padre Celestial nos quiere bendecir, es el dueño de todo. Como usted ve, esa palabra dueño, owner en inglés, es una palabra que está en mayúscula. Porque no se trata de un hombre, no se trata de un personaje, no se trata de un político. Es el dueño, dice, de todo, de usted y yo. Y nosotros solo somos mayordomos. Y Dios quiere bendecirnos más. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que me dice, hermano Esli, nuestro matrimonio no camina. No podemos ahorrar, no podemos hacer esto, o nadie me enseñó. Pues pasa lo siguiente, así como cuando usted no obedece, o bueno, cuando usted ve que sus hijos, herencia de Jehová, no lo obedecen, usted como un seguidor de Jesús, no estoy hablando de un Superman o una Superwoman, un hombre que sigue los preceptos de la palabra de Dios, cuando ve que su hijo no le obedece, usted lo disciplina en el Señor. La palabra de Dios dice, no se apresure tu mano a destruir al muchacho. No se trata de avergonzarlo, de menospreciarlo, sino se trata, dice, de instruirlo en el amor y el temor del Señor. Porque dice, porque la vara aleja la necedad del corazón del muchacho, porque estamos caídos. Qué interesante que el Espíritu me recuerda, porque mucha gente a veces no comprende. Qué bueno que haya gente como nuestra hermana y como aquellos que aman a su Señor, como decía, porque el que ama da y entrega. Si usted ama al Señor, usted busca su palabra, usted está atento, no está preocupado por ninguna cosa, perdóneme, pero usted quiere que le diga la verdad, no está preocupado porque esto es su tiempo para el Señor. Pero decía, el que ama a su Señor, así como cuando usted se casó, cuando pasó mejor vida, como digo yo, usted dijo, voy a amar a este hombre, voy a amar a esta mujer. El que ama a su Señor tiene su Biblia, tiene otra versión, su diccionario, su concordancia, porque aquel que ama es así. Al que no le interesa, hasta el otro domingo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estoy diciendo, cuando usted disciplina, y Hebreos, hay un capítulo entero donde Dios dice que nosotros, si no tuviéramos la disciplina de Dios, seríamos como bastardos. ¿Qué es un bastardo? Un hijo no reconocido, un hijo fuera del pacto matrimonial, que es muy importante, ¿eh? Qué interesante que el Espíritu nos dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Usted quiere la verdad, decía hace un momento, ¿verdad? Yo siempre le digo a los líderes, a los matrimonios, a las personas que el Señor en su gracia nos da. Usted cuando va a un médico, ¿usted qué cosa quiere? Que el médico le diga, no hay problema, señora, tómese una aspirina y vaya a su casa. No, usted quiere, Señor, usted necesita bajar de peso, necesita controlar su presión sanguínea, usted necesita hacer esto, porque usted quiere la verdad. Amén. Queremos la verdad. Y mucha gente a veces olvida que Dios es misericordioso, que Dios sigue siendo rey sin usted y sin mí. Mucha gente piensa que le hace un favor a Dios viniendo a la iglesia. Pues le doy una noticia, Dios sigue siendo rey, no necesita de usted ni de mí. Es la gracia y la misericordia de Dios que nos tiene como su pueblo. Dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros, para que llevéis fruto y ese fruto permanezca. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros disciplinamos, decía, para no salirme, mucha gente dice, hermano Esli, no estamos mejorando como matrimonio, no estamos mejorando como esposo y esposa, y eso redunda, porque si no tenemos buenas familias, no tenemos buenas iglesias. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos disciplina, como decía, porque quiere que aprendamos nuestros errores que nos hacen ver en estadísticas que los latinos son aquella etnia, aquel grupo, raza social que lleva, por ejemplo, a sus hijos de a veces 6 o 7 semanas de nacido a una guardería, a un child care. Muchos dicen, usted tiene un problema, ¿verdad? O sea que usted está en contra del child care. Entonces ven a criar a mis hijos. No se trata de eso. Los psicólogos, generalmente gente atea que le da la espalda a Dios, que cada vez se aleja de la palabra de Dios, dice que esos 5 primeros años, esos primeros momentos que esa criatura pasa al lado de su madre o al lado de X persona, lo van a marcar de por vida. La pregunta es, por eso, ¿dónde está mi corazón? ¿Quién está marcando el corazón de los hijos de Dios?
Por eso la palabra de Dios nos dice que tenemos que aprender, porque hay consecuencias como esta. Por eso luego nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué hay tantas pandillas, tantas gangas, le dice alguno, tantas gangs de la palabra en inglés, tanto delito? ¿Por qué hay tantos matrimonios? ¿Por qué estamos perdiendo a los jóvenes? A veces a partir de los 14, 15 años y después vuelven a la iglesia, si es que por la gracia de Dios vuelven a la iglesia, con un divorcio a cuestas y con 2 o 3 o más hijos. Porque yo le decía a los líderes, ¿será que Dios está diciendo, ustedes tienen que volver a la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y lo instruyes, dice, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tu ley. Necesitamos corrección, hermano. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos estar como matrimonio, porque imagino que nosotros, ¿verdad? No estoy hablando de perfección nuevamente, estamos abriendo la palabra de Dios con nuestros hijos. Estoy como hombre, como ese sacerdote que Dios ha puesto, no solamente para que mi esposa me obedezca, no, sino porque la delegación de la soberanía de Dios al darme autoridad como esposo, eso tiene su ¿cómo se llama? Su responsabilidad delante de Dios. Efesios justamente lo dice, que y Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre de su esposa. Su hermana o su hermana que usted no conoce, que no es su esposa, no se tiene que sujetar a usted, mi hermano. Muchas veces he visto en las iglesias y dicen, no, la hermana no se sujeta, no es su esposa, hay que solucionar eso. Los cristianos deberíamos caracterizarnos por ser gente pacífica, pero eso es otra enseñanza. Decía, es importante saber que hay días de aflicción. A veces los apóstatas, los lobos del evangelio dicen, Cristo murió por el campeón que vive dentro de ti. La palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicción, que el Señor murió por mí. Cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, el Señor con su espíritu, dice Pablo, ese mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos fue el que me levantó. Ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo, lo vivo en el poder del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo. Que siendo hombre, imagínense Jesucristo siendo el rey del universo, el dueño de todo, el dueño que pronto viene a poner orden con todo. Él, aún en su condición de hombre, se humilló a sí mismo para darme vida. La palabra de Dios nos sigue diciendo y nos recuerda que Dios nos ama. Pero yo le decía hace un momento, ¿verdad? Gracias, Señor, por no olvidarme. El religioso siempre saca las cosas del concepto, ¿no? Entonces Dios no es un Dios de amor. No, Dios nos ama, pero el amor siempre tiene una responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos ama y Él conoce nuestras necesidades. Usted puede tomar nota. Qué buenos aquellos que están tomando nota, porque yo siempre digo, el que ama da y entrega, el que quiere más del Señor busca, el demás, I don't care. Es como siempre digo a las personas, a los jóvenes, every single time, cada vez que usted no lee la Biblia, every single time that you don't read the Bible, you are telling Jesus, I don't need you. I don't need you. I can do it on my own. No te necesito, lo puedo hacer. Yo mismo soy, como es en el Perú. Quizás no lo estamos diciendo así a voz en cuello, porque a algunas personas quizás no les interesa escuchar la palabra de Dios. No lo estoy diciendo, pero con mis acciones, ¿qué podría pensar Dios? Porque alguien decía alguna vez cuando estaba todavía en el redil, a través de una buena canción, mi obediencia es mi mejor adoración. La palabra de Dios nos recuerda, por ejemplo, que Él también ha prometido darnos su paz, con mayúscula, porque no es la paz que trae la droga, no es la paz que trae los stimulus checks, no es la paz que trae el TikTok, el Reel, el Facebook post, las redes sociales, donde todo está al revés. Porque ahora lo grosero, lo sexual, eso tiene valor ahora. ¿Usted ve? Y Pablo decía, ¿no? En los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, dice, implacables, sin misericordia, dice, sin afecto natural. No estoy leyendo una website, no estoy leyendo solo para ti .org, no. Es la palabra de Dios.
Lea su Biblia. La palabra de Dios nos recuerda que nosotros tenemos la promesa de Dios de experimentar su paz si permanecemos en Él, si tenemos comunión con Él, si pasamos tiempo con Él. Así como cuando usted pasa tiempo con su esposa, cuando usted la busca en la intimidad, usted busca a su Señor. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y si alguno de vosotros, porque algunas personas podrían decir, hermano, como que tengo un poco de miedo, que no sea miedo, que sea el temor. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Una hermana, gloria a Dios y al pastor. ¿Perdón? El principio dice, y si alguno, dice el Espíritu Santo, inspirando al medio hermano del Señor Jesús, Santiago, líder de la iglesia de Jerusalén. Mire la gracia de Dios que nos permite leerlo como deberíamos leerlo en castellano, el idioma que Dios nos permite tener en nuestra iglesia. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. No se trata de correr, todo tiene su porqué, los colores, los números, todo Dios lo creó con una intención. ¿Hay alguna condición de nuestra parte? Sí, pero no es esa condición que usted dice cuando le dice al hermano, hermano, si usted hace vacuum aquí, yo le voy a regalar un gift card. No, esperamos que lo hagamos en el amor de Dios, ¿verdad? O dice, no, la condición que Dios nos da es que nosotros reconozcamos que nos hemos equivocado. Hay mucha soberbia en la iglesia el día de hoy. Hay mucha altivez. Y la palabra de Dios habla muy claramente a usted que está también escuchándonos, viéndonos en la grabación. Dice que el Señor dice, al altivo, ¿qué dice? Lo mira de lejos, siendo él el rey. Lo podría fulminar solamente con el aliento de su boca, pero la gracia de Dios que dice, qué interesante la palabra de Dios, dice, no como algunos creen, dice, sino que Dios tiene paciencia para que puedan arrepentirse, dar la media vuelta de los 180 grados y caminar hacia la luz, hacia la cruz del Calvario. Entonces dice, reconocer que nosotros nos hemos equivocado, porque cuando usted reconoce esto, toda la base de la mayordomía, del matrimonio, como iglesia, como líder, usted va a experimentar la verdadera libertad, la financiera, la bíblica, la emocional, la servicial. Porque mucha gente a veces, siempre lo digo, alguna vez un pastor, no le voy a decir de dónde, no ha sido en esta gira, pero me decía, usted es el predicador que también es economista que le mete mucha Biblia. Usted habla de mucha Biblia en la iglesia. Usted habla de mucha Biblia háblenos de los presupuestos, de la tarjeta de crédito, de la inversión, de las, ¿cómo se llama? De los repagos de deuda. Y yo decía al Señor, ¿esto es un complaint, es una queja para mí? ¿O es un praise, es una alabanza para ti? Yo le decía, pastor, líder, la palabra de Dios dice, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué hago yo hablándole de todo eso si usted no entiende el corazón de la mayordomía, de las finanzas, de su vida, de sus hijos, de su matrimonio, de sus talentos, de sus dones? A la manera de Dios. ¿De qué le vale? Hay millones de videos en YouTube, en todas las plataformas, y la gente sigue endeudada. En la iglesia. Una estadística no oficial dice que la iglesia hispana en California ha sido una de las más beneficiadas con los cheques de estímulo. Pero eso no ha sido reflejado, no se ha reflejado en el reino de Dios, en la iglesia de Dios. La iglesia que Dios compró con su sangre preciosa, que Él vino y se entregó por ella, como cuando usted se entrega por ese hijo, por esa hija. Eso no se ve. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque nosotros nos creemos, como alguien me dijo, ¿Are you kidding, man? Are you kidding, preacher? Are you kidding me, preacher? We are Americans. The world is revolving around us. El mundo está dando vuelta alrededor nuestro. Somos los mejores, really. La iglesia necesita volver a depender de la palabra de Dios, no del dinero, no de ningún estamento ni de ningún personaje, de la palabra de Dios.
La palabra de Dios nos sigue diciendo, necesito avanzar. Usted jamás querrá salirse cuando embrace, como dice el anglosajón, cuando usted abrace el concepto de la palabra de Dios, porque será como un niño. Un niño cuando es retirado de los brazos de su madre, llora. ¿Por qué llora? Porque sabe que está yendo a un lugar no seguro. Entonces, ¿por qué yo no trabajo en equipo con mi esposa, con mi esposo? ¿Por qué me salgo de la voluntad de Dios? ¿Por qué me escapo de los brazos de Dios si sé que Dios tiene solamente pensamientos de bien para mí? Hola una vez más, qué bendición. Gracias, Pastor Esli Felipe de Radio Solo para Ti. Gracias por acompañarnos esa buena palabra. Ojalá fueron bendecidos. Si desean oír más de él, pueden hacer contacto con él. Busquen Pastor Esli Felipe de Radio Solo para Ti. Ahí tiene más información, más recursos y todo. Una vez más, ojalá fueron bendecidos, pero quería una vez más, si han sido bendecidos con este ministerio, háganos contacto con nosotros. Pueden ver nuestro sitio de web o también mi correo electrónico, frank.garcia@westlake, otra vez, frank.garcia@calvarywestlake.org. Y también mi esposa, para las damas las invito a que le hagan contacto con ella también o con nosotros, mary.garcia, igual, @calvarywestlake.org. Que Dios los bendiga grandemente, nos vemos y ojalá nos manden un mensaje que han sido bendecidos o desean más información o consejería o más recursos. Aquí estamos para ustedes. Que Dios los bendiga mucho, grandemente. Nos vemos la siguiente vez.